a una nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. La licenciada Marilena Ibar, como siempre, feliz de acompañarles en este programa y de escucharles sus inquietudes y preguntas, donde nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. En el día de hoy, como es de costumbre, hemos traído a un invitado muy especial, muy querido, un litigante de más de 30 años de ejercicio profesional, aparte de eso, locutor, periodista, con un programa muy sonado y de larga data en la provincia del Ceibo. Y nada, él nos viene a traer, dentro de esa especialidad que tiene como litigante, específicamente en el área penal y amante también del derecho constitucional, con diferentes especializaciones y graduado de la Universidad Central del Este, pues nos acompaña el doctor Firo Mejía para tratarnos sobre las medidas de coerción en todo su contexto general y todas las cosas que se dan a través de esas medidas de coerción. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Firo. ¿Cómo está usted? Gracias por invitarme. Hermosísima mujer. Este programa se tiene que ver mucho. Ay, Dios mío, porque gracias. Solo con la figura de la conductora basta para que la gente lo vea. Bueno, gracias. Contentísimo de poder compartir con toda la gente que ve este programa diario. ¿Es semanal o diario? No, semanal. Semanal. Los sábados se transmite los domingos. Yo sé que tú tienes una buena audiencia. Aquí estamos para tratar de conversar y aprender de ti. Muy bien. Algunos asuntos aprenderemos los dos, porque yo sé que usted es un duro en muchas áreas. Sobre lo que es la medida de coerción, que a partir del 2002, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, es que se habla de medida de coerción. Así es. Y la medida de coerción, yo he dicho en muchos programas que hay como algo que no está muy bien. Cuando hablamos de una medida de coerción es poner a la persona en contexto de que pueda asistir a un proceso, que no vaya a evadir la justicia, que no la vaya a distraer. Sin embargo, los jueces en este país lo que le gustan imponer es la prisión preventiva, de lo que yo no estoy de acuerdo. Increíble, sí. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque el Código Procesal Penal, que es como se llamaba en aquella época, un código para Iberoamérica, es como una copia del Código de los Estados Unidos, sí, donde el que comete una infracción te dan cualquier medida. Se hace la investigación, luego que se hace la investigación, si procede dar apertura a juicio, el Ministerio Público prepara el expediente y lo lleva ante el juez. Cuando se determina que ya hay una sentencia, luego de la medida de coerción, la audiencia preliminar, si hay una sentencia al fondo, entonces esa persona es apresado. Sin embargo, aquí, hoy en día, hay más preso preventivo que con el Código de Procedimiento Criminal que utilizamos en aquella época. Sí. ¿Por qué se trató de resolver y de hacer variar la ley que teníamos anteriormente? O sea, el Código de Procedimiento Criminal, porque habían demasiado preso preventivo. Y una persona que haya preso duraba un año sin conocer ninguna medida. Sí. Visto eso, se buscó la forma, se hicieron las investigaciones, se buscó legislación de Costa Rica, de Chile, de España y de otros países que ya tenían una legislación más desarrollada. ¿Para qué? Para buscar medidas que no tuvieran que ver con que el individuo de que tuviera una infracción a la ley, una prisión. Exacto, y que se garantizara que no se sustrayera del proceso. Que se garantizara que el individuo pudiera ir a cada uno de los procesos que le fueran, donde fuera citado. Sin embargo, no ha sido así. ¿Por qué? Porque los jueces todavía en este país no están preparados para tales fines. Y porque también la Suprema Corte de Justicia no ha preparado el engranaje para que esto se dé, en el sentido de que si se abre un proceso contra un ciudadano,
tú le das cualquiera de las medidas que establece el artículo 226, cualquiera. Pero ese proceso debe caminar. Claro. El Ministerio Público que haga la investigación, y cuando haga la investigación que tenga ya todos los elementos de prueba, entonces, si ha lugar a una solicitud de apertura a juicio, que lo haga. Así es. Aquí no. Aquí ahora, en la actualidad, hay más preso preventivo que antes. ¿Qué pasa con el preso preventivo? Y aquí se da mucho eso. A cualquier persona le ponen una denuncia, una querella, y cualquier juez te da una orden de aprehensión y posteriormente una medida de coerción consistente en la prisión preventiva. Sí. Un mes, 2 meses, 3 meses, que debería ser lo último. Y cuando se hace la investigación, ese tipo no sabe de eso. ¿Quién le va a pagar el tiempo que le estuvo preso? ¿Quién lo compensa? ¿Quién lo compensa? Claro. El Estado no compensa eso. Así es. De manera que deberíamos entonces tomar el sentido real del Código Procesal Penal, que era menos preso preventivo, más trabajo del fiscal y de los jueces, para que cuando se determine que hay realmente una violación a la ley, que hay una sentencia, entonces ya hay una condena. Pues así damos inicio al doctor Firo Mejía en su tema, en este diálogo jurídico sobre las medidas de coerción. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, y al regresar, pues, entrar en materia con relación a este tema. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, como siempre agradecida de su sintonía e invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas, inquietudes y recibir inclusive sugerencias de temas que quieran que tratemos en este Diálogo Jurídico. Pues hoy acompañada del doctor Firo Mejía,
quien nos está tratando sobre las medidas de coerción y cómo se ha relajado un poco, que lamentablemente el espíritu de la ley en el 2002 al crear este Código Procesal Penal era pues descongestionar las prisiones, y lamentablemente las cárceles del ha país. sido todo lo contrario. Tú sabes que yo hasta me siento nervioso porque yo lo que hago es entrevistar. A mí no me andan entrevistando. Es verdad. Bueno, pues mira. Ahora yo sé lo que se siente cuando se entrevista. Sí. Mira, te hablaba fuera de cámara en relación a las medidas de coerción, principalmente cuando hay una denuncia de violencia intrafamiliar o violencia de género. Muy delicado ese tema, los fiscales sí, tienen una línea de la Procuraduría General de la República que no pueden resolver ese problema, que no pueden negociar. Yo siempre he dicho que es un error. pero que no investigan tampoco. Es un error. No ¿Por se hace qué? la investigación completa. ¿Por qué es un error? Porque puede llegar una denuncia donde el Ministerio Público de una violencia intrafamiliar o de género, y hasta que el Ministerio Público no hace la investigación, no debería ni siquiera solicitar la medida de coerción, hasta que no determine en el ambiente o en donde se desenvuelve tanto el hombre como la mujer si realmente hay una violencia o no. ¿Por qué? Y hemos tenido muchos casos en ese sentido. Hay mujeres que cuando tienen una relación con un hombre, tienen cualquier problema y el hombre tiene algunos recursos, buscan la forma hasta de una discusión con el hombre para luego denunciar. Y ya yo he resuelto muchos casos que en se sentido. manipula, claro, manipulan. Y cuando el Ministerio Público hace la investigación a fondo, se determina que no ha habido ninguna violencia. Ha habido una discusión normal entre un hombre y una mujer. Ahora yo quisiera que me digan, ¿qué hombre y qué mujer no ha tenido aunque sea una vez una discusión con su mujer? Una no, muchos. Todos. Claro. Entonces, visto eso, el Ministerio Público lo que debe investigar, porque te voy a decir algo. Por ejemplo, un empujón, un galletón o cualquier violencia no sale así por así. Viene porque el hombre llega un día, la mujer le dice algo, él le tira la comida encima, le rompe el plato que está encima de la mesa. O sea, hay una secuela de situaciones que se van dando, que traen como consecuencia la violencia. En el caso de Costa Rica, que yo siempre pongo de referencia, tuvimos la oportunidad de estar ahí y de vivir, se quiere decir, con una comisión que trabaja. Cuando hay una denuncia de violencia de género en un hogar, ¿qué es lo que hace? El Ministerio Público se traslada al lugar. Hay un psiquiatra, hay un psicólogo, hay un sociólogo, hay 2 policías, hay un juez y hay un fiscal. Mire. Ellos van, hacen el levantamiento y de ese levantamiento es que se determina lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque la familia hay que preservarla. Cuando tú en una familia haces una ruptura de que el hombre denunció, sin investigar tú haces que el hombre caiga preso. Cuando ese hombre se ve preso, quizás sin haber hecho lo que tú le estás acusando, porque aquí los ministerios públicos lo que gustan es dar mucha prisión. Entonces ese hombre después le va a dar mucha brega recomponer ese hogar. Totalmente. Entonces, ¿qué hace? La reconciliación. Se destruye la familia. Sí. Y por eso en las medidas de coerción yo le digo a los jueces, hay que tener mucho cuidado, porque un hombre y una mujer pueden discutir, pero eso no quiere decir que se vayan a separar. Más cuando hay hijos de por medio. Ahora, hay situaciones en que el Ministerio Público hace levantamiento, hace la investigación y ve que ciertamente hay violencia. Y que se podría convertir eso en un boomerang en un momento que pueda haber una violencia tan fuerte que haya un descenso, una muerte. Entonces vamos a buscarle la solución ahí. Pero aquí todavía ese departamento no está realmente en la capacidad de hacer lo que estamos diciendo, porque el Estado tiene que invertir. Por ejemplo, las casas de acogida, cuando hay mujeres maltratadas, deberían tener otras condiciones. Pero aquí yo siempre digo, cuando toco estos temas, que aquí de lo que nos hace falta es de educación. De educación. ¿Tú sabes por qué? La República Dominicana es una sociedad machista. Tan machista que hasta hace muchos años, o no hace muchos años, el hombre era el que comandaba el hogar.
podía vender, comprar sin decirle nada a la mujer. Ya eso hoy ha cambiado. Claro. Entonces, si eso ha cambiado, ya nosotros tenemos que ir educando al hombre y a la mujer para que entienda que ya estamos en una sociedad diferente. Y de igualdad. Y de igualdad. Entonces, tanto derecho tiene la mujer como tiene el hombre. Ahora, existe lo que se llama el respeto. La mujer tiene que respetar al hombre y el hombre tiene que respetar a la mujer. Claro. Entonces, cuando hay una situación, ¿qué es lo que nosotros llamamos en lugar? Dialogar. Un diálogo. Pero eso tiene que ir acompañado muchas veces de ayuda psicológica. La oficina que tiene que ver con violencia de género tiene un personal que debe estar en los barrios y tiene que tener unos delegados en los barrios para que donde sientan que hay violencia, sí, que lo detecten, puedan detectarlo y buscarle ayuda. Claro. Porque en con tiempo, para que no pase una desgracia o no vaya a mayores, no pase a mayores. Siempre yo he dicho, si miramos del año 2005 hacia atrás, para poner tu número, aquí no se mataban mujeres. ¿Cuándo empiezan a matar mujeres? A raíz de que entre en vigencia la modificación a la ley 2497. Sí. Que es cuando empiezan a aplicar el asunto de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, y empiezan a meter a los hombres presos. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces un hombre tiene una discusión con la mujer, te voy a meter preso. Ah, pues yo nunca he caído preso. Entonces viene en que el hombre mata y se mata. Por eso ha aumentado en el país el suicidio, que ha aumentado muchísimo, y el feminicidio. ¿Cuántas mujeres han matado este año? ¿Cuántas mujeres matan en un año? Y pongo como referencia siempre a Costa Rica porque es uno de los países donde menos violencia intrafamiliar hay y donde menos mujeres matan. O sea, que le ha funcionado. Y tengo entendido que como quiera son machistas, aún así, pero saben y conocen las consecuencias de lo que pudiera acarrear ya involucrarse en una violencia intrafamiliar. Pero ¿qué hemos dicho? Y mira que estamos hablando de medida de coerción y estamos hablando de lo que llega a una medida de coerción. Claro. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? La educación es lo más importante en un país. Sí. La educación es importante desde el hogar. Pero en este país hay que ir buscando la forma de que lo que tiene que ver con violencia de género, con situación de tránsito, hay que llevarlo a las escuelas, a las aulas, que hay una materia que se hable de eso. ¿Para qué? Para que los niños, desde que empiecen la escuela, tengan conocimiento de la importancia del hombre, pero de la importancia de la mujer. Y del respeto. Y que una relación de un hombre y una mujer persiste hasta que los dos estén de acuerdo. Claro. Que cuando no haya el deseo de uno continuar, que el otro no lo quiera obligar. Exacto. Orientar a la mujer de que cuando el hombre no quiera una relación, que no tenga que obligarla, pero orientar al hombre también de que cuando una mujer no quiera sostener una relación con él, por lo que sea, que ese hombre se quite, como dicen los tigres. Así es. Entonces, si hacemos eso, evitamos entonces que hayan tantos problemas en nuestros tribunales de violencia de género y que hayan menos solicitudes de medida de coerción. Que es sorprendente cuando se visitan las cárceles la cantidad de presos que son por violencia de género, que no se le han conocido su caso y que desafortunadamente las mujeres, muchos casos de eso son manipulaciones para conseguir dinero y es un desastre lo que está ocurriendo con eso. Eso es se igual, ha relajado muchísimo. Eso es igual que la cantidad de presos que hay. Cuando tú vas a hacer un análisis, la mayoría son jóvenes. También. Porque lo que están cometiendo la mayor cantidad de actos delincuenciales o delictivos están de 37 años para atrás. Para atrás, para abajo. Cuando tú buscas 13, 14, 20, 19, 21, 22, todos son jóvenes. Entonces, aquí tiene que educarse en ese sentido. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar a educar a nuestros jóvenes, decirle qué es lo bueno, qué es lo malo. La transculturización ha traído como consecuencia que en este país
nada de nada. Nada de nada. Se ha perdido la solidaridad, se ha perdido el respeto de los muchachos a sus padres, a los vecinos, que antes un vecino te podía corregir el muchacho. Se ha perdido eso que antes un profesor te corregía a tu hijo. Ahora el profesor te lo corrige, cuando tú vienes a ver, va el padre allá a pelearle al profesor. En fin. Entonces son de las cosas que yo entiendo que para que hayan menos presos preventivos, que haya menos medidas de coerción solicitadas por los ministerios públicos, hay que ir tratando de mejorar. Por ahí y en lo que tiene que ver con la medida de coerción, los jueces tienen que conocer cada caso de manera particular para que no haya tantos presos preventivos. Vamos a hacer otra pequeña pausa, doctor, y al regresar pues continuamos en este diálogo jurídico. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del doctor Firo Mejía, quien nos está tratando la medida de coerción y específicamente trajo un tema muy neurálgico, que es el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que es un caso que diariamente está afectando a la sociedad dominicana, y estoy completamente de acuerdo con ustedes que necesariamente hay que empezar desde los más pequeños, educándolos tanto en la casa, en el hogar, como en las escuelas. Pero lamentablemente, mientras tanto, están recibiendo un ejemplo de los mayores, como usted indica, y se están saturando las cárceles, las prisiones de esos tipos de casos. ¿Y qué importancia tiene eso ahora mismo? ¿Qué resultado trae ya cuando ha sido procesado en una medida de coerción un imputado que está siendo perseguido por violencia de género? Usualmente se dan muchos acuerdos
donde ya la pareja, la concubina o la esposa desiste, le aclara al Ministerio Público, pero como usted dice, ya desde arriba está viniendo una línea de que no pueden hacer excepciones, porque a veces la excepción trae como consecuencia una tragedia, y lamentablemente de 10 casos que no necesariamente se ha ventilado violencia de género, pues se tratan como si fuera violencia de género, porque peor es que haya un resultado pues que lamentar. Entonces, ¿cómo se está tratando actualmente los acuerdos antes de que se conozca medida de coerción? Porque lo correcto es que para la medida de coerción ya se diga, no, la situación no es esa, nos equivocamos, y la Fiscalía nunca quiere reconocer que se equivocó. Mira, pero para hablarte de los acuerdos, de los lineamientos que hay de arriba, es tan grave la situación que la Suprema Corte de Justicia también tiene ese lineamiento con los jueces. Sí. Hasta hace como 6 meses que ellos entendieron que ciertamente no deben tener la línea de que por todo lo que sea violencia de género o violencia intrafamiliar sea prisión preventiva. ¿Por qué? Porque cuando un juez dice, si yo suelto, me votan, pero si yo tranco, no. Y hay jueces que todavía piensan así. Sí. Entonces uno ha tenido que decirle a muchos jueces, miren, es que ustedes no están para tomarle línea a nadie. Ustedes tienen que tener en cuenta que lo que ustedes vayan a conocer, prueba. En una medida de coerción, ¿qué es lo que tiene que demostrar el Ministerio Público? Que hay una cintila probatoria. La cintila probatoria es una vinculación entre el hecho ocasionado y la persona que se le está solicitando la medida de coerción. Pero esa cintila probatoria no le está diciendo al juez que tiene que darle obligatoriamente prisión preventiva. Hay 7 medidas en el Código Procesal Penal que tú puedes coger. Y la última es la prisión. La prisión preventiva. Claro. Eso quiere decir que cuando ya no hay ninguna facilidad ni posibilidad de que ese imputado se pueda presentar a las audiencias cuando sea citado, es que debe entonces imponer la prisión preventiva. ¿Y qué recomendación usted le da? O cuando el caso sea muy grave. Claro. ¿Y qué recomendación usted le da a esos imputados que están siendo perseguidos para evitar eso frente a esas otras 6 medidas? O sea, el problema está en que si no presentan que tienen arraigo, suficiente solvencia o tienen un buen garante, y usted sabe que a veces se dan casos de familias que no tienen recursos ni siquiera para buscar un garante. ¿Qué le recomendaría a usted? Con el solo hecho del ciudadano tener su cédula, eso lo individualiza. Se supone. Y con el solo hecho de tener su cédula, ese individuo es localizable. Antes, cuando empezó el código con mucho fogueo, había que buscar una carta de la Junta de Vecinos, una carta de la iglesia, una carta del Club Deportivo y Cultural donde estaba, un acto de no delincuencia, ahora se está utilizando mucho una garantía hipotecaria, el garante, un garante solvente, una declaración de domicilio. La declaración de domicilio, que es un acto donde dicen dónde vive. Exacto. O sea, todo esto se utiliza para una medida de coerción. Yo particularmente entiendo, y por otra legislación de otros países, con la cédula, ya el juez sabe su nombre, dónde localizarlo y cómo localizarlo. Lo que pasa, doctor, que ahora cuando renovemos la cédula puede que eso ocurra, pero ahora mismo yo misma tengo una dirección en mi cédula que no es ni remotamente en la que yo he estado en los últimos 20 años. Entonces hay que tener en claro de que no necesariamente la cédula va a individualizar a identificar el domicilio de ese imputado. Es que con la cédula a ti te localizan, porque con tu cédula se supone que es un número único. Sí, claro. Entonces, si tú no tienes un pasaporte visado, ¿para dónde tú vas? En el país tú le das, por ejemplo, al DICRIN, que es lo que está de momento ahora, tu cédula, y ellos te paran por ahí en un sitio, y ellos tienen un sistema que ellos te buscan y ya saben quién es. Eso sí. Y ya ahí tú estás preso. Al cual la Fiscalía tiene acceso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que hay que hacer? Agilizar los procesos. Aquí, cuando se empezaron a dar las primeras medidas de coerción, que se daban mucha libertad,
que es lo correcto, la gente dice, no, que el policía dice, no, que yo lo meto preso y los jueces lo sueltan, un lenguaje popular, no, que yo lo meto preso y los jueces lo sueltan. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces y el Ministerio Público? Agilizar los procesos. Cuando hayan muchas condenas, sí. Pero mira, está dando los resultados. Lo que hay que ver, doctor, las estadísticas, cómo van en cuanto a la declaratoria de rebeldía, si de verdad cuando nos dan prisión preventiva, qué cantidad, qué porcentaje, sí están compareciendo a sus audiencias. Lo que pasa es que la rebeldía, por eso tú dejas una dirección. La rebeldía se da cuando te citan en el lugar que tú has fijado como domicilio y tú no apareces. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Si tú tienes un proceso abierto y tú te vas a mudar y tú tienes un expediente abierto, ¿qué tú haces? Va y notifica a la secretaria en el tribunal que lleva el caso el nuevo domicilio. Claro, es lo correcto. ¿Para qué? Para que cuando te tengan que citar vaya allá. Eso hay que decírselo a los ciudadanos. Sí. ¿Para qué? Para que entonces no haya declaración de rebeldía. Pero hay un asunto grave también. Te declaran una rebeldía, tú haces el proceso y ese tipo nunca aparece. Nunca aparece, ahí quedó el caso. Y entonces, murió el caso. Nunca aparece. Porque tampoco hay los recursos para ir a buscar a ese señor, sabrá Dios dónde. Entonces, el Estado Dominicano tiene también que darle muchas facilidades a los ministerios públicos. Por ejemplo, facilidades y recursos. Cuando hablo de facilidades de recursos, sí. ¿Recursos para qué? Por ejemplo, te voy a poner el caso del Seibo. En el Seibo hay 4 fiscales. 4. El titular y 3 adjuntos. Y ahí está el fiscalizador. 5. Eso no da. No. ¿Cuánto hay en Higüey? En Higüey hay algunos 13, 14, no, como 19. Sí, aquí hay mucho, sí, hay mucho. Porque aquí hay mucho movimiento y la población ha crecido mucho. Muchísimo. Entonces, el Estado tiene que darle facilidades de que si hacen falta al Ministerio Público, si hay que ponerle ayudantes a esos fiscales para que le ayuden a los procesos, hacerlo. Sí. Porque en definitiva, ¿qué es lo que el Estado tiene que hacer? Avanzar. Avanzar en cada uno de los procesos que están abiertos. Por ejemplo, y es un caso que quizás no estamos para tocarlo, pero lo vamos a hablar. El caso de la judicialización que han hecho de la política en el país, que son los casos grandes. Sí. Una medida de coerción, hablamos de una cintila probatoria. ¿Y cómo es que para tú solicitar una medida de coerción a un grupo de personas, aunque lo estén acusando de lavado de activos, de qué sé yo, qué yo, cuando tú tienes que juntar 3,000 páginas, si tú con 2 páginas lo puedes hacer? Entonces, ahora mismo, lo que tiene que ver con la política, los políticos y los procesos que se han abierto, el caso Medusa, el caso Calamar, la Operación 13, todos esos casos que conllevaron medida de coerción, ¿cuántas páginas te leía un Ministerio Público para una medida de coerción? Bueno. Yo pienso que no. Una medida de coerción te dice a ti, hay una cintila, te damos una medida de coerción y seguimos investigando. Aquí para conocerte una medida de coerción te hacen un proceso. Prácticamente. ¿Cómo que están si conociendo el proceso? El fondo, sí, y eso es una locura. ¿Por qué? Porque tú estás conociendo un proceso en la medida de coerción, un proceso en la audiencia de medida preliminar, un proceso de fondo, y después va a la corte y tú vas a tener cuánto. Sí. Entonces, son de las cosas que hay que ir trabajando en el país, que hay que irla modernizando. Totalmente. Una medida de coerción, por ejemplo, en el caso Antipulpo, son gente, y no tengo por qué defender, que no se van a ir del país. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Venga su pasaporte, démelo. Impedimento de salida. Impedimento de salida. Una garantía económica. Y el Ministerio Público investigue. Sí. Y el Ministerio Público tiene que fajarse a investigar para luego determinar si procede o no que se le solicite una apertura a juicio. Muy bien, doctor, hay que hacer otra pequeña pausa. Vamos a hacerle y al regresar continuamos con este diálogo jurídico con el doctor Firo Mejía. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños.
Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Pues hoy acompañada del doctor Firo Mejía, quien ha estado pues hemos estado dialogando sobre las medidas de coerción, específicamente esas situaciones que se dan, que lamentablemente es nuestro día a día lo que estamos litigando en esta materia, y la verdad que a veces es un poco decepcionante, doctor, encontrarse con que usted ha aportado todas las pruebas suficientes que demuestran el arraigo, la individualización de ese sujeto para no ser retenido en prisión, y que aún así un juez por ser temeroso y no enfrentarse a a veces esos casos públicos, a un cuestionamiento, prefieren darle prisión preventiva y lamentablemente juzgar prácticamente de antemano a ese imputado. Porque aquí los juicios se han llevado a los medios de comunicación, y muchas veces los jueces esperan lo que diga un individuo que tenga medio de comunicación para dar la medida. Sí, señor. Y me voy a ir a un tema que tiene que ver mucho con la medida de coerción. Por ejemplo, aquí existe la división tripartista, convención, delitos y crímenes. Sí. ¿Te quiere creer una cosa? Aquí los jueces no miran nada de eso. Sí, porque yo he visto... Porque la falta leve o a veces no conlleva necesariamente prisión. ¿Por qué retenerlo en prisión? Ya entendiste el asunto. Sí. Algunas veces hay un hecho muy leve, y porque ha sonado mucho en un medio de comunicación que se están robando los plátanos. Un mes de medida de coerción que pasó en Atomayor. Sí. Y una persona que yo tuve que defender por unos limones, que eso es lo que se llama robo en los campos. Sí. Eso es correccional. Y lo dejaron preso. Preso. A mí me buscaron cuando ya estaba preso. Yo fui contento, porque esto lo voy a resolver yo de una vez. Esto es pan comido, preso por unos limones y un racimo de plátano. Pero entonces, es robo de ganado. Sí. Robo en los campos. Sí. Pero como hay tanta bulla y tanta cosa, prisión preventiva. Y hay muchos casos que le dan prisión preventiva que son correccionales. Y como aquí no se ha modificado el Código Penal Dominicano, entonces hay que tomar lo que es la división tripartista. Claro. Si no procede la prisión preventiva, porque no es un hecho grave, no es un crimen, entonces si no es un crimen, es un delito y viene de ahí para atrás. Claro. ¿Qué es lo que procede? Una garantía económica. Aquí eso se ha roto, porque incluso hasta por un accidente de tránsito se dan una prisión preventiva. Y no debe ser. No debe ser. No debe ser. ¿Por qué? Porque los jueces aquí se llevan mucho de lo que está en el momento en las redes y en los medios de comunicación
llámese radio, televisión. Y el cúmulo de expedientes, doctor, impide que esa persona sea juzgada en el tiempo prudente, y a veces cumplen la pena estando en medida de coerción que le pudieran imponer. Ya han cumplido la pena, y eso es lo más penoso. Y una pregunta, doctor, con el tema de las garantías. Por ejemplo, ese garante que se hace responsable de ese sujeto, vamos a suponer que sí, efectivamente le otorguen libertad o en una revisión de medida de coerción le cambien la medida de coerción, le varíen la medida de coerción, y el garante no responda cuando le ha sido citado en el domicilio quedado ese imputado y no comparece y se le declara en rebeldía. ¿Qué responsabilidad tiene ese garante? El garante, la única responsabilidad que tiene es decirle al tribunal, bueno, yo he hecho todas las diligencias pertinentes para buscar a esa persona y no lo encuentro. Okay. No más de ahí. Ya. ¿Por qué? Porque muchas personas son temerosas de presentarse como garante porque creen que van después a sustituir al imputado en el juicio. Él es el garante de que ese individuo se presente a los diferentes procesos a los cuales le hayan citado. Exacto. No más de ahí. Ahora, por eso muchas veces cuando una persona va a ser garante de una persona es porque la conoce. Se supone. Y sabe que no se va a distraer al proceso. Y como no se va a distraer, dice, no, yo pongo hasta lo que yo tengo para ser garante. Ahora se está utilizando mucho la garantía hipotecaria. Eso quiere decir que la madre, el padre o cualquier persona o él pone una casa, pone un terreno en garantía, más si hay una posibilidad de que haya una indemnización a la persona que ha sido afectada. Exacto. Eso con la intención de que, bueno, tú me pusiste en garantía, no tienes recursos, te fuiste, bueno, yo tengo esto como garantía. Y se procede. Entonces, esa es la realidad. Pero de todo esto que hemos hablado, aquí todavía hay que poner a trabajar al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser más diligente, tiene que investigar más. Pero no por defender al Ministerio Público, doctor, también hay que poner las herramientas y los recursos económicos. Ahí voy, por eso. Que no lo tienen, porque la verdad que también hay que ser consciente. Por eso decía que el Estado debe proveer al Ministerio Público de las herramientas. Y los jueces tienen que entender que ellos están para aplicar la ley. Aplicar la ley quiere decir, ellos tienen una escala. No pueden llevarse de rumor público. No pueden tienen que ir en cero. Hay una cintila probatoria. Hay una medida de coerción. Esa medida de coerción no tiene que ser obligatoriamente la prisión preventiva. Nosotros tenemos un problema aquí con la medida de coerción en los nacionales haitianos. Sí. Todos se parecen. Todos tienen que hacer el mismo nombre. Exacto. No, esa foto de su identidad. Entonces, no. ¿Qué hay que hacer en el caso de los nacionales haitianos? Hay que tener ahí un poquito más de elasticidad. Porque tú detienes a un haitiano, y estoy hablando de ellos porque se parecen todos, cometió una infracción, tú tienes que buscar garantizar que él vaya. Si tú le diste una garantía económica, la pagó, se te puede ir a Haití. ¿Por qué se te puede ir a Haití? Porque hay una frontera que tú en 24 horas tú la cruzas. De aquí tú sales para Jimaní o para Elías Piña y tú llegas en 12 o 13 horas. Y tú eres haitiano, ¿qué te va? Entonces, ahí hay que buscar alternativa de que ellos no distraigan la justicia. Ahí sí hay que dar prisión preventiva. Claro. Ahí entiendo yo que hay que dar prisión preventiva. Pero un dominicano que tiene toda su identidad, que tiene su casa, que tiene todo, ¿por qué? Entonces, son de las situaciones que alguna vez uno la comenta y la habla y la gente dice, sí, pero aquí están robando mucho, están atracando mucho. Ciertamente, pero un robo, un atraco, una riña, cuando hay una medida de coerción, le dicen al Ministerio Público, el juez le dice, Ministerio Público, usted tiene 3 meses para presentar acusación. Exacto. No tengo tiempo, se me venció. Tiene 2 meses más para usted someter ya y prepararse para
solicitar la apertura a juicio. En el caso, por ejemplo, Calamar y esos casos grandes, ¿qué ha tenido que hacer el juez? Ha tenido que variar la medida de coerción. Totalmente. ¿Por qué ha tenido que variar la medida de coerción? Porque hay casos que dieron 1 año de prisión preventiva y otros dieron 18 meses y no han podido presentar acusación. ¿Qué procede? ¿Obligatoria la cambio de medida? Claro. Y como es obligatorio, hay que hacerlo. Por eso decimos muchas veces, los fiscales tienen que tener la herramienta para poder avanzar en los procesos. Un fiscal no es justo que tenga 40 o 50 casos a su cargo. No va a poder hacer nunca el trabajo. Es inhumano. No lo puede hacer. El Estado debe, si Higüey necesita 50 fiscales, Higüey produce a través de los impuestos los recursos para que estén esos fiscales. Claro que sí. ¿Verdad? Pero además de eso, tener una oficina orgada. Mira qué bonito este salón aquí. Pero yo he ido donde fiscales que yo apenas quepo. Exacto. Entonces no debe ser así. Que no pueden escribir bien. Porque nosotros queremos compararnos con los Estados Unidos. Entonces tenemos que hacer lo que hacen ellos si queremos compararnos. Cuando usted va a un tribunal allá y va a la oficina de un fiscal, usted ve una oficina, pero tiene varias secretarias ahí que le están trabajando a ese solo fiscal. Sí, señor. Y tiene tiempo suficiente para hacer el trabajo. Aquí no. Aquí un ministerio público te conoce medida de coerción de violencia de género. Ok, ahora hay unos que son especializados que no tienen ninguna especialidad. Sí, pero están porque esa es otra cosa. De esa manera. Sí. Te conocen una forma, sí. de riña, de asuntos criminales, de asuntos de todo. Sí. Caramba, vamos a ir especializando. Claro. Vamos a ir especializando a los ministerios públicos. Usted va a conocer sobre violación vamos a poner medida de coerción sobre qué, sobre riñas. Usted es el encargado, usted que va a hacer eso. Situaciones graves, el fiscal es fulano. Hay que irlo preparando porque pueden tener un mayor desempeño y tienen también así una mayor facilidad de investigar. Totalmente. Para que los casos estén más preparados y estén más completos. Vamos a hacer una última pausa y ya al regresar algunas conclusiones y consideraciones que pueda dar a este diálogo jurídico. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio.
pues hemos llegado a la parte final de Diálogo Jurídico con el doctor Fido Mejía, que nos ha estado hablando un poco de esas incidencias que tenemos en las medidas de coerción. Y ya ahora, para concluir, doctor, algunas recomendaciones o consideraciones que quiera compartir. Mira, primero darte las gracias a ti y a todos los que conforman este staff de este programa. Gracias. Segundo, decirle a los hombres, la mujer es el ser más apreciado. Trate de que nunca le soliciten una medida de coerción porque usted le falte a una mujer. Ámela, quiérala, y en vez de darle, dele flores. En vez de regañarla, háblele palabras bonitas. Los derechos de la mujer están consagrados en la Constitución como los derechos del hombre. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. O sea, están todos concebidos en la Constitución de la República. El derecho más sagrado es el derecho a la vida. Nadie está llamado a quitarle la vida a nadie, solo Dios. Siendo así, si usted tiene su esposa, entonces usted tiene que darle cariño. Si usted tiene sus hijos por igual. Pero si usted es un hombre de sociedad, en la sociedad, ¿qué es lo que se busca? Compartir. O sea, busquemos menos problemas. Si nosotros no buscamos problemas ni delinquimos, no nos solicitarían una medida de coerción. Sí. Lo que quiero decir con esto es que tratemos de ser ente de bien para que vivamos mejor en la sociedad, porque con ello ayudamos a tener un país mejor. Este país necesita de hombres y mujeres de bien. Este país necesita también de muchos hombres preparados. A los jóvenes, prepárense, estudien, métanse a la política, pero entren a la política no buscando nada, sino que sea el bienestar de la sociedad. Para aportar, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy complacida. Gracias por su tiempo. Esperando poderlo recibir en otro diálogo jurídico. Y de verdad, muy agradecida. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta una próxima.